a esta masterclass con Alejandro Arroyo Welbers, que es una dosis homeopática de nuestro programa de desarrollo integral de economías regionales, que vamos a lanzar este año como primera edición y que va a comenzar el 16 de agosto. Y bueno, con Alejandro, que es el director del programa, y Oscar Faranda y Walter Canatá, que son profesores del programa que comenzará en agosto, les damos la bienvenida. Y yo, Viviana Ochoa, que ya seguramente me conocen de tantos mails y tantas llamadas y tantos WhatsApp, simplemente los dejo en compañía de Alejandro, que es el que sabe de todo esto. Muchas gracias por acompañarnos, y cuando termina la actividad, de hecho, todos bienvenidos a preguntas, a contar, a hablar, a escribir si quieren en el chat, todo lo que tengan como inquietud, desde ya que en la medida de lo posible lo vamos a ir confirmando. Bueno, gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Viviana, por la introducción y buenas tardes a todos. Prometo ser breve porque la idea de hoy es dar una clase de lo que sería una clase normal, ¿no? Un evento normal, no tiene nada de especial y es pequeña introducción a lo que es el programa en sí mismo, ¿no? Así que, de hecho, esto es una partecita de una clase, ¿no? Así que esto les va a dar una buena idea de los temas que tratamos, aunque obviamente en el mundo de las economías regionales, que es muy amplio, esto es simplemente una pequeña cuota aparte, digamos. Esta es la primera edición, y puse acá también la Diplomatura en Comercio Internacional, la cuarta edición 2024, porque ambas articulan, ¿no es cierto?, para quienes les interese, por supuesto. Tal vez haya gente que le interese nada más economías regionales, entonces con eso está ok, pero tienen que saber que los que quieran continuar este tipo de capacitaciones pueden articular algunas materias de economías regionales con comercio internacional el año que viene en la cuarta edición, ¿no? La tercera ya está en curso avanzado y termina dentro de un par de meses. Así que bueno, hecha esta introducción, vamos, ¿no? Yo puse este título porque me parece que es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Casualmente, y digo casualmente porque no sabía, hoy salió un artículo en La Nación, una página entera donde tuve no diría el honor, pero tuve la sorpresa de salir ahí. No sabía que iba a salir. Pero bueno, ahí también está un poquito mi pensamiento y el pensamiento de los profes de la casa de cómo viene la mano para el año que viene, ¿no? Si alguno lee La Nación, ahí estamos. Pero lo que yo veo, lo que vemos todos, que hay un cambio de ciclo que es insoslayable, es así, ¿no es cierto? Es decir, el 2024 a nivel político va a ser absolutamente distinto, lo cual no quiere decir que todo vaya a ser un lecho de rosas ni vaya a ir todo viento en popa, pero ciertamente yo siempre hago una analogía que tal vez no es muy alegre, pero Argentina hoy es el Ara San Juan, ¿no es cierto? Estamos en el fondo del mar. Entonces cualquier movimiento que surja, ganamos metros hacia la superficie, nos vamos a sentir como que estamos cerca de la gloria, ¿no? Y eso va a generar un cambio de expectativas muy importante, ¿no es cierto?, en el ciudadano a pie, en el empresario pyme, en la economía regional, en la multinacional, en todos, incluso en el inversor nacional y extranjero. Estos son los ejes sobre los cuales gira esta diplomatura, ¿no es cierto? Alianzas, productividad, optimización, integración global e integración regional, economías de escala, que es todo lo que a vos te da, ¿no es cierto?, posibilidades de bajar costos por unidad de producción, temas de estrategia, pero no teoría, sino realmente temas de estrategia del amplio mundo de las economías regionales, ¿no? Temas de operaciones, excelencia operacional, sustentabilidad, que hoy prácticamente, digamos, uno no puede encarar ningún objetivo de producción razonable sin tener en cuenta el tema sustentabilidad, juntamente con ecocertificación y un poco o bastante de inteligencia de mercado, ¿no? Así que hay varios temas que intersectan con comercio internacional, por eso articulan ambos programas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos acá directamente con lo que será la partecita de una clase, ¿no? Y vamos al transporte fluvial, porque para nosotros es clave, ¿no es cierto? La hidrovía Paraná-Paraguay es una de las vías navegables más extensas del mundo,
y realmente es una autopista de agua. Y a pesar de que Argentina tiene la mayor extensión, el mayor litoral sobre la hidrovía, es el que menos la utiliza, ¿no? Lo cual es una paradoja. Veamos un poco Brasil, ¿no? Y fíjense que el potencial de ellos es 4 veces mayor, pero aún así tienen, con lo poco que utilizan, tienen, digamos, un grado de penetración en los mismos productos que portamos nosotros, ¿no? Por eso es que estamos todos en el Mercosur y está muy bien, ¿no? Pero hay que mirar mucho lo que hacen ellos, porque ellos son especialistas en sacarnos mercados a nosotros. Pero no porque nosotros seamos dormidos, sino por falta de infraestructura. Brasil, a diferencia de Argentina, es un país que invierte permanentemente en infraestructura. Invierte en terminales portuarias, terminales fluviales, invierte en vías navegables, extiende las vías férreas, mejora su red vial, eh, mete energía donde no hay, ¿no es cierto? Construye plantas de energía donde se las necesita, utiliza las energías renovables donde realmente se las necesita, en el norte profundo de Brasil, en el nordeste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las consecuencias de Brasil son comparables a Argentina. Hay cuellos de botella, ineficiencias e improductividades en todos lados. La diferencia es que en ellos, a pesar de que la oferta infraestructural se expande permanentemente, la demanda supera la oferta. Por lo tanto, los cuellos de botella ahí están. En nuestro caso son 70 años de exitosa caída libre, como me gusta decir a mí, en cuanto a inversión o desinversión, ¿no es cierto? Eso hace que nuestra productividad sea bastante mala comparada con la de Brasil también, ¿no? Eso hace que, si bien nuestra demanda no es superior a la oferta, sino que tenemos más oferta que demanda infraestructural, pero la falta de productividad hace que, digamos, los costos sean altísimos, ¿no? Así que las consecuencias son similares. Lo que sucede es que Brasil es la 11ª economía del mundo y nosotros somos la 27. Hay una diferencia fenomenal, 5 veces nuestro PBI y bueno. Pero Brasil en sí mismo tiene un grado de apertura de la economía que es comparable con el de Argentina, que es 20%, es uno de los más bajos del mundo, ¿no es cierto? Así que tampoco Brasil es la gran cosa, la panacea. Pero eso es algo bueno porque Brasil está buscando abrirse al mundo en el contexto del Mercosur y nos va a arrastrar hacia los acuerdos comerciales que yo creo se van a empezar a dar a partir del año que viene. Así que dicho esto, nos podemos tirar de cabeza a lo que es vías navegables en el norte y nordeste brasilero y obviamente las partes que nos interesan a nosotros directamente, que es la hidrovía Paraná-Paraguay e incluso el Alto Paraná, ¿no es cierto? Donde ya vemos que hay desarrollos en Posadas y hay ya prospecciones o investigaciones de mercados para poder atacar los estados del sur de Brasil a través de Posadas como terminal fluvial, ¿no? Eso para empezar. Tomemos algunos números que no están actualizados porque no quiero poner números de ahora porque son tristes, ¿no? Por la sequía y eso no son representativos, ¿no? Pasamos por el niño, la niña, el tío, la tía, el abuelo, la abuela, no sé cómo llamarlos, pero digamos, este año fue, o la última cosecha fue un desastre. Entonces no lo quiero tomar como referencia, tomo números más o menos cercanos, ¿no? Veamos lo que fue el tema de la soja, ¿no? Bueno, en donde llegamos a tener 57 millones de toneladas, Brasil 97 y Estados Unidos primero, ¿no? Esto es 2015, 2016, ya hace un tiempo, ¿no? Veamos estos números ahora, ¿no? Estoy corriendo los cartelitos porque no veo. Esto es del 2019, un poco más cercano, ¿no? En donde nosotros nos mantenemos más o menos con el mismo volumen, y Brasil pasó a Estados Unidos, y pasó a ser el primer jugador y Estados Unidos pasó el segundo. O sea, Brasil crece y nosotros nos estancamos, ¿no? Es una característica propia de este tema, ¿no? Vamos al tema del maíz, por tomar otro commodity, 2018, ¿no? Este es el ranking, nosotros estamos en un cuarto puesto, ¿no es cierto? Obviamente cuando el blend, el mix, tendría que ser mucho mayor si estuviesen los incentivos a la producción. Aspectos que van a cambiar, ¿no es cierto?, notablemente a partir del año que viene. Miremos esto, ¿no? El tema del trigo, donde Argentina está en esta posición, o estuvo en aquel año, ¿no es cierto?, en el 2020, un poquito más cerca todavía. Fíjense Ucrania, ¿no? Y fíjense estos países, quién es quién en este rango, ¿no? Fíjense estos estados del sur del Brasil, ¿no es cierto? 28 millones, si hablamos de soja, ¿no? 6.8 Mato Grosso do Sul, acá en el estado de Paraná, Río Grande, Santa Catarina. Bueno, Santa Catarina no tiene, pero tiene algo, pero digamos. Pero todos estos estados, ¿no es cierto? Si tuviésemos una hidrovía
con el calado de 9 a 12 pies, como digamos se está discutiendo ahora que tiene que tener, más allá de las vías navegables típicas de Asunción para abajo, o en el Alto Paraguay para abajo, o el Alto Paraná. Buena parte de todo este tonelaje debería bajar por la hidrovía, ¿no? Entonces, eso cambiaría totalmente la economía de la hidrovía, cambiaría totalmente las economías regionales, porque tendrían acceso a mucho mayor oferta de tonelaje, a mucho más remolcadores de empuje, tendría impacto en la industria naval, tanto en Argentina como en Paraguay. Ustedes miran, y bueno, pero para eso hay que cambiar las leyes gremiales, los sindicatos, ¿no es cierto? Las políticas provinciales para con la hidrovía. Sí, por supuesto, todo eso tiene que cambiar, ¿no es cierto? Hoy por hoy, Paraguay es la tercera flota fluvial del mundo, cuando la mayoría de la exportación son de capitales argentinos, lo cual es una ridiculez, ¿no es cierto? Esto tiene que cambiar, es decir, no puede seguir. La mayoría de estos volúmenes salen por los puertos del Atlántico Sur de Brasil. Ellos lo dividen Atlántico Norte de acá para arriba y Atlántico Sur de acá para abajo, ¿no es cierto? Pero salen por Paraná, Río Grande, incluso algunos embarques por Santos por la red férrea que ellos tienen, ¿no? Esto es simplemente un esquema, ¿no es cierto?, de la red ferroviaria que tiene Brasil, que permanentemente se expande, se renueva, y mejora, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes ven la grilla ferroviaria argentina, también es bastante impresionante. Lo que pasa es que la mitad no funciona, ¿no? Pero en este caso, fíjense que las líneas punteadas son ferrocarriles que se están expandiendo, se están construyendo, y todo lo que está ya con trazo fino, continuo, quiero decir, son líneas que, bueno, unen centros de producción y consumo y centros de exportación. Esa es una gran diferencia a favor de Brasil, ¿no es cierto? Veamos esto, por ejemplo, ¿no? Y esto es bastante representativo, el tema del trigo. Acá tenés los principales exportadores en el gráfico de arriba, ¿no? Tenés Rusia, Unión Europea, ¿no? Estados Unidos, Canadá, bueno, ustedes lo leen, ¿no? Nosotros estamos acá, un lugar, digamos, razonable, podríamos tener mucho más, ¿no es cierto? Y acá tenés los principales importadores, ¿no? ¿Y qué dimensión logística juega Argentina en este aspecto, ¿no? Al único que le proveemos es a Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil está cerca y es el único que competitivamente aguanta nuestras pobres economías de escala. Cuando digo pobres economías de escala, quiero decir en el área de Rosafé, ¿no? Rosario y Santa Fe es el área con mayor concentración de terminales fluviales del mundo. Es decir, algo está indicando eso, ¿no es cierto? El potencial es tremendo. Lo que pasa es que todo el grano, llámese trigo, llámese soja, llámese maíz, salvo lo que sale por el sur directamente, pero la mayoría sale por el área de Rosafé, con 34 pies de calado, ¿no es cierto? Y esos 34 pies de calado, a vos lo único que te permiten es operar buques Handymax a plena carga, es decir, buques de 38, 40.000 toneladas, contra, ¿no es cierto?, estos países que operan con, perdón, estos otros países que son competencia nuestra, que son Estados Unidos, Canadá, Brasil, con mucho más calado. Entonces, nosotros proveemos a Brasil, ¿no es cierto?, de manera ineficiente. ¿Y quién provee a Egipto, Argelia, Bangladesh, que son los principales importadores? Bueno, obviamente Ucrania y Rusia, en este momento Rusia, por el conflicto pero entre Ucrania y Rusia abastecen todos los países del norte de África, ¿no? Egipto, Argelia, mientras que lo que es el Lejano Oriente, el Far East, es Australia, que es nuestro gran competidor en una enorme cantidad de commodities. ¿Cómo se puede dar vuelta a esto? Bueno, con infraestructura. La infraestructura es economía de escala, es productividad, es competitividad, ¿no es cierto? Infraestructura en el agua, dragando la hidrovía, infraestructura en los puertos, ¿no es cierto?, dotándolos de tecnología de recepción y transferencia, infraestructuras en los ferrocarriles. Bueno, en todo eso, Argentina viene sufriendo una caída libre de hace 70 años, ¿no es cierto?, continua y exitosamente continua, siempre para abajo, en eso tenemos continuidad. Bueno, esto hay consenso que tiene que cambiar. La buena noticia es que la infraestructura es tan lamentable que esto, una vez que Argentina, en el contexto del Mercosur, empieza a cerrar con los bloques comerciales, que ahora los vamos a ver en breve y brevemente, es una oportunidad fantástica para atraer inversión directa, tanto nacional como extranjera.
Acá no hay que esperar que venga la inversión directa extranjera. Son grandes negocios también para los capitalistas argentinos, pero también para la inversión directa extranjera, que es mucho más potente, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay muchísima más demanda que oferta, lejanamente más demanda que oferta, ¿no es cierto? Argentina podría estar en los 100 millones, superar a Estados Unidos y a Brasil solo en soja, ni hablar de trigo y maíz, por tomar estos commodities que son pilares de Argentina, ¿no es cierto? Así que el potencial es gigantesco, pero si hoy, ¿no es cierto?, con la varita mágica haces así y decís, bueno, pasamos hoy a 100 millones, no hay forma de sacar esos 100 millones de granos, no hay forma física, usando todos los medios disponibles. Entonces tenemos un cuello de botella fenomenal ahí. Mientras que del otro lado tenemos el mundo que nos exige productos y nos exige la infraestructura, nos exige productividad y que proveamos al mundo, no solo de alimentos, sino también de energía, de minería y de todos los commodities que Argentina tiene y no realiza, no completa, ¿no es cierto? Fíjense esto, ¿no? Acá tenemos, para poner esto en orden de magnitud nada más, y poner un año, que puede ser cualquier año, esto después varía un poco más o un poco menos, pero más o menos esto, ¿no? Acá tenemos tres grandes jugadores por el lado de la oferta, en el tema soja, y acá tenés el gran importador, ¿no? Sin perjuicio de tomar otros países como la India, el sudeste asiático y demás, ¿no es cierto? ¿Qué rol juegan las economías de escala y las infraestructuras asociadas? Bueno, esto es un tema que lo vamos a ver en detalle en la diplomatura, súper en detalle, porque uno que está haciendo números para tratar de llevar adelante un proceso de exportación, ¿no es cierto? Bueno, estas cosas las tiene que tener claritas y de planificar e incluso de buscar socios estratégicos, que esto es lo que se va a dar apenas se conforme el Mercosur Unión Europea, el Mercosur Singapur, el Mercosur EFTA y otros Mercosures con otras unidades que en este momento se están charlando. No se están charlando por interés de este gobierno, se está charlando por interés de afuera. Canadá es un ejemplo. Es decir, en el gobierno de Macri estuvimos a 10 minutos de cerrar el Mercosur. Canadá hubiese sido fantástico por toda la tecnología, el know-how y las economías de escala que Canadá nos hubiera brindado en el tema navegación fluvial y en el tema ferrocarriles, en lo cual los tipos son expertos, ¿no? Bueno, un poquito más para reforzar el concepto, ¿no? Acá tenemos los volúmenes asociados con los estados a los cuales la hidrovía podría enfocar, ¿no es cierto?, para desarrollar operadores en Argentina, ¿no es cierto?, operadores fluviales. Cuanto más grano tengamos en la hidrovía, más oferta de tonelaje vamos a tener y más posibilidades para las economías regionales, no solo los granos centrales, no solo soja, trigo, maíz, pellets y demás, cebada y demás, sino también para otro tipo de commodities que hoy dependen enteramente del camión, siendo una logística absolutamente cara, ineficiente y que deja muchas economías, economías regionales fuera de contexto o fuera de alcance de poder llevar adelante una operación de exterior, ¿no? Tomemos un ejemplo de cómo hace Brasil. Esto es lo que ellos llaman el cerrado brasilero. El cerrado brasilero está compuesto por Maranhão, Tocantins, Piauí, una parte, y el estado de Bahía, ¿no es cierto? Lejos, por supuesto, de cualquier ambición argentina de captar volumen porque está en la otra punta del mapa. Acá no tenemos nada que hacer, pero simplemente lo pongo como orden de magnitud, ¿no es cierto? ¿Qué hace la política en Brasil con esta zona, ¿no? Con esta región, el Mato Piba? Bueno, tiene objetivos, los especifica muy claramente: electrificación rural, mayor capacidad de almacenamiento, mejora de red de caminos, mejora de terminales fluviales, mejora de red ferroviaria. Es decir, todo lo que nosotros no hacemos, ¿no es cierto? Y tiene sus condicionantes que son bastante más bravos que los nuestros, ¿no? Que es la meteorología y el contexto social. Y cuando digo contexto social, digo que acá existe lo que se llama tiro al blanco al indio, ¿no? Es decir, no es chiste, tiene un contexto social muy complicado Brasil, que nosotros no tenemos, ¿no es cierto? Pero tenemos una infraestructura absolutamente deficiente y de mucho menor porte en términos relativos comparada con la brasilera, ¿no? Bueno, esto creemos, ¿no es cierto?, aquí en Australia, que esto va a empezar a cambiar con las economías regionales a partir del gobierno central que se viene y de algunas provincias que son claves, ¿no? Otro ejemplo para poner esto en orden de magnitud, ¿no? Fíjense ustedes, un buque de repente, ¿no es cierto?, de Itaquí a Rotterdam tiene que navegar 4.143 millas náuticas, ¿verdad? Bueno, ese mismo buque, Buenos Aires Upriver, es decir, el área de Rosa Fe, a Rotterdam, el mismo puerto de descarga, ¿no es cierto?,
Mientras que desde Itaquí vos tenés 23 días de navegación, desde Buenos Aires a Príncipe tenés 33, o sea, 10 días más, a 10 nudos, ¿no? No digo 12, 14. En realidad hoy no pueden navegar más de 10 nudos por un tema de la descarbonización y el tema del dióxido de carbono, que es un tema que también vamos a encarar, ¿no? Para que quede claro. O sea, un 91% más de distancia, ¿no es cierto? ¿Cómo hacés vos para competir con el puerto de Itaquí para llegar a Rotterdam? Cuando en Itaquí vos podés cargar tranquilamente por lo menos un nuevo Panamax con 90.000 toneladas, y vos en el área de Rosafé podés cargar, si operás un Panamax de 60.000 toneladas, lo podés meter 38, 40.000 toneladas, y otras 20.000 las tenés que ir a completar a Bahía Blanca, lo cual es más costo, más transferencia, te hace menos competitivo, ¿no es cierto? Y aparte tenés 10 días más de navegación, ¿no? Entonces, explíquenme cómo hacemos, ¿no? Bueno, lo que se puede hacer es urgente empezar a dragar la hidrovía como corresponde, ¿no? Y por supuesto todos estos temas, ¿no es cierto? En Brasil la exportación es, bueno, una política de Estado, ¿no? No cabe duda. Acá no tenés retenciones, no tenés derechos de exportación, lo cual es absolutamente ridículo. Esto también tiene que cambiar, ya hay varios referentes políticos que están hablando que los van a borrar de un plumazo, y yo creo que así va a ser, ¿no? Todo esto le resta competitividad. Lo que sucede es que de la tranquera para adentro el campo es tremendamente competitivo y está altamente tecnificado a pesar de todo, ¿no es cierto? Cuando se liberen estas fuerzas, cuando se liberen estas fuerzas improductivas, ¿no es cierto?, que hacen que la infraestructura asociada a la producción sea de tan baja calidad y se vaya mejorando, bueno, digamos, esto va a implosionar, va a ser una cosa sumamente interesante. Comparemos esto con, vamos más al norte, olvidémonos de Brasil por un rato, que esto es con quienes nosotros competimos, ¿no? Porque siempre hay que mirar, ¿no? Hay que hacer una suerte de benchmark. Y acá tenés el Mississippi. El Mississippi es donde sale, digamos, la mayoría de la soja, de allí, de Estados Unidos. Por acá, por este puerto, New Orleans, toda esta zona, ¿no es cierto? Bien. Si ustedes ven esta imagen, que es el Mississippi, lo que se puede inferir de esta imagen es, bueno, primero navegación nocturna y segunda, una variedad de tipo de buques y demás, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de buques. Hay barcazas que están navegando con boyes, configuraciones más bien, acá por lo menos se ve un 5x4, son 20 barcazas, y otras barcazas acodadas a la vera del río, esperando seguramente operar en alguna terminal, y industria, y muchas luces, ¿no? Uno puede inferir que todo por acá está lleno de industrias, ¿no es cierto? Ustedes salen de Buenos Aires para arriba y es todo árbol, selva, monte, y no tenés nada, hasta llegar a Rosario por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, hay una diferencia importante, ¿no? Pero esto se llama productividad, señores, ¿eh? Fíjense si no, ¿eh? Configuración 5x7. Es el convoy más extenso del mundo, incluso 5x8. Con esloras máximas de 475 metros, manga 55. Y acá vos tenés que hacer un corte, ¿no? Lo que es el Upper Mississippi, de St. Louis para arriba, con calado garantizado de 9 a 12 pies, 24x7, lo que nosotros no tenemos arriba de Santa Fe. Arriba de Santa Fe es donde nosotros tenemos 9 a 12 pies hasta llegar a Barranqueras, más cerca del 9 y más cerca del 8 y más cerca del 7 muchas veces, en donde los convoyes se quedan clavados, ¿no es cierto? Entonces vos no puedes desarrollar economías regionales en el NEA si vos no tenés garantizado una navegación continua, 12 meses al año, 24x7, cosa que los americanos sí tienen arriba de St. Louis, en el Upper Mississippi, ¿no? Fíjense lo que es esto, ¿no? Una configuración de 3x5, estás hablando de más una empujada, estás hablando de dos trenes, dos ferrocarriles, ¿no? De 1845 metros de extensión o 1050 camiones. ¿Se imaginan ustedes primero el tema ambiental, ¿no es cierto? El beneficio ambiental de la no congestión, el no dióxido de carbono, y todo eso aparte es un elemento para pensar en la economía de carbono y lograr negocios por ese lado también, ¿no? Lo que vos ahorrás en emitir dióxido de carbono puede atraer inversores externos, ¿no? Atención con eso. Entonces vos tenés el Upper Mississippi de 9 a 12 y el Lower Mississippi con 45 pies, ¿no? Hoy 45 pies. Nosotros lo mejor que tenemos son 34 o 42 pies en Bahía Blanca, ¿no?
Sin embargo, acá, fíjense, ¿no? Acá tenés San Luis para abajo y San Luis para arriba, ¿no es cierto? Y esta diversidad, como ustedes ven acá, tenés hilos y ya se ve mucha infraestructura. Miren la cantidad de convoyes de barcazas. Esto no se ve en nuestra hidrovía, pero ni lejanamente, ¿no? Y esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hoy están en 45, pero el US Corps of Engineers, que son el cuerpo que está dedicado al mantenimiento de las vías navegables en Estados Unidos, ya están llevando esta parte del Lower Mississippi a 51 pies. Ustedes miran, ¿por qué 51? ¿No 50 o 55? Bueno, 51 pies es exactamente el calado máximo que te permite operar en el canal de Panamá. O sea, lo que están haciendo los tipos es alinear los procesos, optimizar la operación de carga en puertos americanos para que salir a máxima carga y pasar por el canal de Panamá y llegar con la máxima economía de escala posible a el Asia Pacífico, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estamos en 34 pies y no estamos debatiendo, ¿no es cierto? Si aumentamos un pie, 2 pies, 3 pies o, no, o nada, o seguimos, o si los chinos, no los chinos. Se estima que por cada pie de calado que vos ganes en la hidrovía es un 6% más de cosecha. O sea, suponte que vos te vas de 34 a 40, son 6, ¿no? 6 por 6, 36% más. O sea, automáticamente estarías exportando 36% más. Y si vos a partir de Santa Fe, que hoy tiene 25 pies, lográs 9 a 12 pies, le das un impulso a las economías regionales fenomenales y un impulso a la industria naval y al transporte fluvial, ¿no? Es como un monstruo que está dormido la hidrovía, desde el punto de vista de la Argentina, ¿no? Y en cualquier momento va a despertar, esa es la buena noticia, ¿no? Acá tenemos, ¿no es cierto?, los principales commodities. Hablo de commodities, ¿no? No toco las economías regionales todavía, ¿no? Pero estos son los commodities líderes del northbound y del southbound, ¿no es cierto? El tráfico de entrada y de salida. Pero eso vos tenés que sumarle el té, la yerba mate, el arroz, las maderas, el algodón, es decir, los porotos, el maní, el tabaco. Todas esas economías regionales, incluso los cítricos que del litoral podrían salir perfectamente por la hidrovía. Bueno, todo eso hoy se maneja mayormente por camión y marginalmente por ferrocarril, un ferrocarril, digamos, destartalado, por ponerlo en esos términos, ¿no? Aspectos a observar en este proceso que va a empezar a mejorar a partir de, entiendo yo, el año que viene. Costos, tiempos, trámites, seguridad, ¿no es cierto? Trámites me refiero a burocracia, ¿no es cierto? Bueno, y acá tenemos la estructura de calados de la hidrovía, ¿no? Zárate, Rosario, Olaria, Rosafé, con 34 pies, hasta Timbúes, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Y Santa Fe 25, y acá empieza a bajar, ¿no? Y acá es donde vos tenés el potencial del NEA, pero también es el potencial del NOA, porque el NOA está del otro lado, está sobre la cordillera, pero también tenés conexiones ferroviarias que pueden conectar perfectamente con algunos puertos adicionales, terminales fluviales que hoy están semi-abandonadas, ¿cierto? Simplemente lo que hace falta es un poco de planificación, un poco de inversión, fundamentalmente abrirse al mundo, porque si vos no te abrís al mundo, si Argentina no se abre al mundo en el contexto del Mercosur, no va a llamar la atención de nadie y no va a conseguir inversión de nadie. Pero eso, afortunadamente, es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque nuestra dirigencia está convencida. No, el que está convencido de eso es Lula, y el que manda acá es Lula. Y por otro lado, los que están convencidos de esto son los europeos, que a partir de la guerra con el amigo Vladimir, ya no le venden casi más ningún bien de oferta intermedia a Rusia. ¿A quién le van a encajar esos bienes de oferta intermedia? Al Mercosur y Unión Europea, que ya es un paquetito de regalo con un moñito, falta ratificarlo y nada más. Algunos saltará a la yugular y me dirá, pero pará, entonces vamos a destruir la industria argentina. No, momento. Que el 90% de la oferta exportable de bienes intermedios europeos hacia el Mercosur tiene una desgravación arancelaria gradual de hasta 15 años, mientras que más del 80% de nuestra exportación del sector primario, que es el más dinámico, el más competitivo, tiene arancel cero desde el día 1 que se firma. Se firma hoy y mañana a las 9 de la mañana tenés arancel cero. Y aparte tenés acceso a créditos a tasas europeas por 700.000 millones de euros. O sea, ustedes miran, ¿y por qué no se hizo si es tan fantástico? Bueno, justamente no se hizo porque
los políticos de turno, ¿no es cierto? Y los anteriores también, hay que decirlo, lo que quieren es un Estado grande, un Estado elefantiásico, y no quieren competir, porque si Argentina tiene que competir, tiene que reducir el Estado, tiene que bajar los impuestos, tiene que bajar ministerios, bajar empresas del Estado, tiene que reducir el Estado. Y los empresarios prebendarios que viven del Estado se les acabó la prebenda, con lo cual tiene que haber una reforma política fenomenal para que eso suceda, ¿no? Afortunadamente los planetas se están alineando para que eso suceda, ¿eh? Así que desde el punto de vista de las economías regionales hay que ir mirando estas cosas, ¿eh? Bueno, esto es lo que pasa con falta de infraestructura, ¿no es cierto? Ustedes saben que la hidrovía es como una víbora, es un serpenteo permanente, ¿no es cierto? Y vos tenés escasez de planificación en la solera de los canales, o sea, el ancho de los canales, aparte de tener un calado inadecuado. El calado inadecuado te afecta a la productividad, pero no la navegabilidad, no la navegación. Pero sí la solera y los derechos de paso, ¿no es cierto? Los buques que tienen derecho de paso son los buques que bajan, y los que tienen que esperar o reducir velocidad son los que suben. Pero a veces el viento, ¿no es cierto?, te juega malas pasadas y te hace hacer maniobras un poco delicadas y no las puedes dominar y pasan estas cosas, ¿no es cierto? Esto es lo que sucede con la falta de infraestructura, ¿no? Ahí tenés. Lindo, lindo rumbo ese, ¿no? Suerte que este buque no se hundió en medio de la hidrovía, porque si no, ahí sí que estamos complicados, ¿no? Bueno. A todo esto, y esto viene a título de ejemplo, yo no estoy simplemente acá proponiendo desarrollemos el Chaco, yo no tengo nada que ver con el Chaco, ni con Barranquera, ni nada, ¿no es cierto? Pero Barranqueras, ¿no es cierto?, es un nodo, podría ser un nodo logístico fenomenal y con un impacto espectacular en las economías regionales. ¿De dónde? De todo el NEA y buena parte del NOA, porque tiene conexión con el ferrocarril del Grano a partir de Salta en la estación Güemes, ¿no es cierto? Todo va a ser mejorado, no es el tren bala justamente eso, ¿no? Hay que mejorar todo. Pero el potencial es tan grande que la inversión directa iría directamente hacia esos ramales, iría a la terminal fluvial, iría a la profundización, ¿no? Pero acá vos tenés, por ejemplo, algunas estrategias que yo en su momento hice, ¿no? Pero estuve mucho tiempo en la parte marítima y fluvial, y ustedes saben que Paraguay es un país que importa mucho más de lo que exporta en términos de contenedores. Y cuando hablas de contenedores de 40 pies, ¿no es cierto? Por cada 5 contenedores de 40 pies que entran a Paraguay vía Asunción, se exporta uno. O sea, queda un saldo de 4. Hay 4 contenedores que están ahí tomando sol y que vacíos, y que los armadores los tienen que evacuar. ¿Qué hacíamos nosotros con esos? Bueno, los posicionamos en Barranqueras. Con una barcaza los llevamos de Asunción a Barranqueras y ahí marketineamos, por decirlo de alguna manera, el NEA y parte del NOA con un éxito absoluto y total. Y lo hacemos todo a pulmón. Lo hicimos porque queríamos hacerlo y lo hicimos, ¿no? Sin planificación, sin ayuda de nadie, ¿no es cierto? Y con la infraestructura que había, que era lamentable, y aún así se podía hacer, ¿no? Entonces, a veces es un tema de pensar, planificar y tener voluntad y tener un poco de audacia, ¿no? Yo lo que veo que el empresario argentino es un tipo quedado, es un tipo que le cuesta salir a su zona de confort y que está abrumado con problemas impositivos, fiscales, regulatorios y demás, que no lo deja pensar, ¿no? Pero ahí hemos hecho celulosa de exportación de Alto Paraná, que hoy es Arauco, y Arauco hoy está operando vía Corrientes, ¿no es cierto? O incluso vía la terminal nueva de Posadas, ¿no? Conexión ferroviaria con Salta, bueno, todo esto que yo, les digo recién, ¿no? La conexión con Umbaladario, el complejo mineral de hierro sur-centro de Brasil, vía ALL. ALL, ferrocarril, ¿no es cierto?, que tenía 2 ramales, tenía el Urquiza que iba por el litoral hasta Brasil y tenía el San Martín que iba hacia Mendoza, San Juan. Se fue del país bueno, por no poder hacer lo que los tipos querían hacer, ¿no? Y ahí está. Hoy están operados, ahí están concesionados y haciendo alguna otra cosita, ¿no? Bueno, todo eso son grandes oportunidades de inversión, ¿no? Y acá es lo que yo les digo, acá tenés como nodo Barranqueras, ¿no? Y fíjense que conecta, y esto no es un mapa mío, esto es un mapa, digamos, que a nivel internacional, los que planifican corredores bioceánicos, digamos, conecta con la hidrovía hacia el norte, conecta con la hidrovía hacia el sur, hacia la Boca, conecta con la proyección hacia el Asia Pacífico, vía Puerto Chileno. O sea, es un lugar muy interesante para desarrollar eventualmente una plataforma logística, ¿no es cierto? Y acá
Acá viene, esto es un fragmento de la tesis de un alumno que yo tuve, ¿no es cierto? Y, y este alumno lo que hizo fue investigar un poquito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si empezamos a planificar y le sacamos un poco de mercado al tráfico cautivo de camiones, de granos que salen, trigo, maíz, soja, que salen del NOA y van al área Rosafé? ¿Qué pasa si hacemos una combinación camión, barranqueras, barcaza y barcaza buque, ¿no? Entonces, acá se establecieron unos volúmenes de producción, ¿no es cierto? Fíjense, tanto en el NOA como en el NEA. ¿De qué? Bueno, de maíz, trigo y soja, ¿no es cierto? Igual que acá. Y hay volúmenes, digamos, no son importantes y otros que son realmente importantes, ¿no? Como Santiago del Estero, 8 millones de toneladas, ¿no es cierto? Fíjense, Tucumán, 1,5 millones. Bueno, en total, de la zona del NOA, ¿no? Casi 13 millones en un determinado año. Esto fue 2019-2018, ¿no? Mientras que en el NEA, vos hablás de soja, maíz y trigo y tenés, bueno, producciones interesantes, 2,5 millones de Chaco y producciones menores en otras provincias, ¿no es cierto? 3 millones prácticamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa si en vez de meter un camión de todas estas provincias, hacemos una combinación multimodal? Y acá viene un poco, vamos a los números, ¿no? Esto después lo pueden leer en detalle, no los quiero aburrir, pero este es digamos, la grilla de costos de todos los procesos, ¿no es cierto?, desde la tranquera hasta, hasta la Rosafé, con estos totales de flete en algunas localidades, ¿no es cierto?, como estas, por provincias. Esas mismas localidades, con una combinación camión más barcaza, Rosafé, y después de barcaza buque, bueno, tenemos estos números. Si ustedes ven después en detalle, van a ver que varios o la mayoría de estos números son bastante más económicos combinando, aún con los cambios de modo. Ustedes saben que los cambios de modo es lo que te mata cualquier operación, pero sin embargo, aún así con los cambios de modo resultaba bastante más económico. Y acá está un poco esto, lo que yo les digo, acá se ve más claro, ¿no? Vos tenés acá, por ejemplo, Moreno y Anta de Santiago del Estero y Salta, con estos volúmenes que no son pocos, ¿no es cierto? Los costos, y tenés el ahorro estimado por tonelada, ¿no? Lo cual multiplicado por el volumen te da estos ahorros, 8 millones, 26 millones y así sucesivamente. Lo que está en blanco es lo que no convenía realmente hacer el cambio a esta situación multimodal. La cuestión es que en un año, solamente por tomar estas localidades, vos te ahorrás 62 millones de dólares. Ustedes me dirán, bueno, pero esto saliendo todo bien, sí, por supuesto. Y si vos tenés un viento norte de aquellos que te retira el agua, ¿no es cierto? Y te deja con 2, 3 pies de calado, se murió la operación, tenés que esperar que llueva o que suba de vuelta el agua. Por supuesto, bueno, estas son justamente los temas de infraestructura que hay que asegurar para poder planificar, ¿no? Esto asumiendo que vos tenés un nivel de agua mínimo. El tema es ese, ¿no es cierto? Y un nivel de transferencia en barranqueras que también se acorde con esta productividad, ¿no? Y acá tenés una propuesta, Desarrolladora de plataforma logística. sí, una propuesta de plataforma logística, ¿no es cierto? Que puede ser en barranqueras, puede ser Resistencia, puede ser de otro lado en Corrientes, ¿no es cierto? Puede ser en cualquier lado, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa plataforma logística, no? Plataforma logística tenés un montón digamos, de operaciones y ejemplos en el mundo. Es una especie de zona franca, zona fiscal, que te permite hacer operaciones, te permite suspender el pago de impuestos para no suspenderlos, sino dilatarlos, ¿no es cierto? Ralentizarlos, esa es la palabra correcta. Te permite hacer transformaciones, le permite a los armadores posicionar contenedores para luego consolidarse allí mismo, permite hacer embolsados, permite hacer operaciones de packaging, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero para eso vos lo tenés que equipar. Tenés que equipar con acceso ferroviario interno, tenés que equipar con cámaras de frío, cadena de frío, un montón de cosas. Pero hay modelos en el mundo que lo hicieron en lugares incluso mucho menos equipados que un Barranquera, que ya es mucho decir, ¿no? Y me refiero a esto. Esta es la plataforma logística de Zaragoza, ¿no? Yo estuve acá, no me la contó nadie. Hace 30 años esto no era nada, era un páramo, en una provincia en el noroeste, nordeste de España, ¿no? Cercano a Francia, donde el alcalde de Zaragoza dijo, che,
Y ustedes saben que esa zona es muy árida, son todos cascotes, como ven acá el terreno, es todo árido, todo cascote, todo seco, no hay nada. El tipo dijo, che, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué no armamos algo? ¿Por qué? ¿Y qué podemos armar? Y podemos armar una zona, ¿no es cierto? Porque tenemos autopistas que pasan, tenemos líneas férreas que pasan cerca, podemos hacer un desvío particular que entre, tenemos incluso un canal fluvial que nos acerca al Mediterráneo, ¿no es cierto? Tenemos electricidad, tenemos energía, tenemos... ¿Por qué? Hay que mejorarlo, nada más, ¿no es cierto? Y aparte tenemos la no, la pista de aterrizaje más extensa de Europa, ¿no? Abandonada. ¿Cómo es esto? Y claro, porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, cuando los americanos salieron a rescatar a los alemanes y a darles de comer a los europeos que se estaban muriendo de hambre, los aviones que cruzaban el Atlántico y venían a Estados Unidos se hacían escala en Zaragoza. Y esa pista quedó. Entonces los tipos que hicieron ahí en Zaragoza, los pusieron a tiro, les dieron facilidades de navegación aérea, ¿no es cierto? Ayudas a la navegación, una torre de control, y cerraron, dieron facilidades fiscales, y hoy es esto. Hoy tenés acá empresas como Zara, ¿no? Una empresa número 1 del mundo en moda, Caladero, la 5ª empresa del mundo en pesca, y proveedores de proveedores de proveedores, y esto es planta atrás de planta, de planta, de planta, de planta, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Lo único que hicieron los tipos, que no es poco, obviamente, es ayornar la infraestructura logística, dar facilidades fiscales y un planeamiento estratégico, ¿no es cierto?, interesante. ¿Se puede hacer esto en Barranqueras? ¿Se puede hacer esto en Resistencia? Por supuesto que se puede. ¿Se puede hacer esto en Corrientes? Por supuesto. ¿Se puede hacer en Posadas? Por supuesto. Lo que falta es visión y es entender cómo funcionan estas cosas. Esto generó una especie de tsunami en economías regionales en España, aparte de estas grandes empresas, ¿eh? Lo mismo puede suceder acá en Argentina, tranquilamente. Y estos son 2 ejemplos nada más, ¿eh? Fíjense lo que es Barranqueras hoy, ¿no? Esta es la hidrovía Paraná, Paraguay, el río Paraná, de hecho, antes digamos, de confluencia, antes de transformarse en el río Paraguay. Barranqueras no está sobre el Paraná, está sobre la ría Barranqueras, ¿no es cierto? O el riacho Barranqueras. Entonces, cuando acá vos tenés una bajante, se siente mucho más. Bueno, esto es justamente lo que hay que asegurar, ¿no? Pero fíjense que esto, digamos, esta foto aérea, digamos, para que el río suba, depende de las lluvias que hayan. Es decir, está en Itaipú o a 30 días de lluvias en el río Iguazú, ¿no es cierto? Es decir, vos no podés estar esperando esto para poder ir adelante con una plataforma logística. Esto puede ser una ayuda, digamos, pero vos tenés que asegurar que a 9 a 12 pies. ¿Se hará o no se hará? Bueno, estos son los desafíos que las economías regionales deben enfrentar. Pero si esto fuera posible, perfectamente acá en esta zona vos armás una plataforma logística Zaragoza, que digamos puede ser un gatillador de operaciones fenomenales para todas las economías, llámese madera, llámese arroz, llámese cítricos, llámese hortalizas, legumbres, productos con frío, con cadena de frío, es decir, lo que ustedes quieran, ¿eh? Y acá está, ¿ven? Lo que es una bajante. Yo operé acá, yo operé la única línea marítima que navegaba de Hamburgo y Amberes, o sea, del norte de Europa, y subía hasta Asunción. Hacía escala en Montevideo, en Buenos Aires, un puerto en Brasil que era Santos, buques de 4.000 toneladas de porte bruto, buques que un loco alemán, ¿no es cierto?, puso todas las variables en una computadora y la computadora le dijo, este es el buque ideal para navegar desde un entorno marítimo en el norte de Europa hasta un entorno fluvial en Asunción. Entonces, cuando encontraba una bajante, todo el fondo del buque lo que hacía era largar lastre, ¿no es cierto? Porque todo el fondo era un gran tanque de lastre. Largaba lastre, perdía profundidad o ganaba flotabilidad, avanzaban lo que tenía que avanzar y después tomaban lastre de vuelta, ¿no es cierto? No había riesgo para la estabilidad porque había unos tanques que daban estabilidad. Bueno, ese fue un diseño único, ¿no es cierto? Tal es así que cuando esos buques, eran 4 buques gemelos, cuando esos buques llegaban a Asunción, el presidente Stroessner, que fue un dictador de 30 años en Paraguay, cada buque iba a almorzar a bordo, ¿eh? Y al buque lo recibió una orquesta, era todo un evento, una cosa increíble, ¿no? Eso no se dio nunca más, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Que con tecnología aún esas cosas se pueden sortear, ¿no es cierto? Bueno,
Pero fíjense, cuando hay una bajante, esta barcaza está sobre el lecho, directamente. Y esto que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Fíjense que es un puerto, obviamente es un puerto provincial, con algo de agua en este momento. Fíjense lo que es la ría, ¿no? Con bancos de arena. Acá vos no podés navegar. Normalmente, cuando tenés agua, podés navegar, ¿no? Pero fíjense lo que es un buque. Imagínense un buque de 100 metros de eslora, 4.000 toneladas de desplazamiento acá, ¿no? Acá una vuelta estábamos cargando celulosa de Alto Paraná, que hoy es Arauco, empezó a bajar al río y el buque se empezó a posar sobre el lecho del río y después se empezó a escorar a babor. Tuvo una escora de 32 grados. El capitán alemán salió corriendo y dijo, acá no me quedo ni loco, y se fue a dormir en un hotel en Resistencia, ¿no? Dijo, hasta que no suba el agua yo no vuelvo al buque. Bueno, esto es digno de Indiana Jones, ¿no? O una película de aventuras en la selva, ¿no? Eso es Argentina, eso es la falta de infraestructura y los 70 años de exitosa caída libre. Aún así se hacían cosas. Imagínense con un gobierno que empiece a pensar en infraestructura. Pero bueno, a lo que voy es que toda esta zona, todo el NEA, está lleno de oportunidades y está lleno de economías regionales que no despegan por falta de infraestructura. Bueno, ahora bien, invertir en infraestructura logística no es gasto, sino inversión, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Como dicen los economistas, condición necesaria, pero no suficiente para gatillar el enorme potencial de las economías regionales, ¿no es cierto? Para eso vos necesitas todo esto que está acá. Mercosur Unión Europea, Mercosur EFTA, esta no es ni más ni menos que Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, ¿no es cierto? Es decir, 4 países ricos, ¿no? Plata no le falta, cerebro no le falta, ¿no es cierto? Y ganas de hacer negocio no le falta. Singapur, ¿no es cierto? Singapur invierte en el mundo, perdón, no en el mundo, en América Latina al año invierte más de 120.000 millones de dólares, ¿no es cierto? En distintos negocios, ¿no es cierto? Bueno, y estos tres ya están, digamos, ya están armados. Son 13 regalitos con moño y todo. Falta apretar el moño y firmar, nada más, ¿no es cierto? Les recuerdo que Singapur, este acuerdo fue hecho cuando el presidente del Mercosur era el presidente paraguayo, ¿no es cierto? Es decir, el tipo se apuró, fue y firmó, ¿no? Y ahí está. O sea, Paraguay, Uruguay, Brasil ahora sí, antes no, están a favor de una apertura del Mercosur. Así que estos tres se van a firmar seguro. Ya existe un Mercosur-Israel, está funcionando, ¿no es cierto? Pero por la macro desordenada que tenemos no podemos tener el potencial que Israel significa. Pero Israel, imagínense lo que es el primer país con el mayor conocimiento, el mayor know-how en irrigación artificial. Yo estuve en Israel, trabajé 3 años en la empresa israelí, ¿no es cierto? Y yo vi frutillas así, que se te cae una frutilla en el pie y te deja rengo una semana. Es decir, una frutilla que son 2 kilos cada frutilla, una cosa. Yo lo he visto, así que, y hubo approaches, ¿no es cierto?, de Israel hacia Santiago del Estero diciéndole, muchachos, nosotros le transformamos de gris a verde la provincia. Si nos dejan, se lo hacemos, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos cómo es los gobiernos provinciales muchas veces y la política, ¿no es cierto? Que no quieren dejar de depender de la coparticipación federal porque, digamos, los gobiernos son electos eternamente, ¿no? Entonces no les interesa. Bueno, todo esto va a cambiar, sin duda que va a cambiar. Y después estos tres que están en curso. Mercosur Canadá, Mercosur Japón, Mercosur Corea del Sur. Todo esto es enorme cantidad de tecnología, enorme cantidad de oportunidades, ¿no es cierto? ¿En qué? En todo esto que está acá. En inversiones en vías navegables, red vial, bitrenes, ferrocarriles, terminales aéreas, marítimas, fluviales y todo, corredores biocénicos, energías limpias y la economía de carbono que todo esto significa, ¿no? Bueno, eso es un pedacito, un extracto de una clase, ¿no es cierto? ¿No? Muy rápidamente, generalmente lo damos con un poquito más de detalle, pero bueno, no los quiero aburrir, ¿no? Algunos detalles rápidos de lo que es esta diplomatura, ¿no? Esto se cursa martes y viernes, 18 a 21, en esta modalidad virtual. Va a haber algunas clases híbridas, en el sentido de que una clase por mes a definir en el campus Pilar,
para aquellos que quieran venir, conocerse, tarjetear, hacer un poco de networking, está bueno, ¿no es cierto? Para que nos conozcamos todos y podamos interactuar. A pesar de que es martes y viernes, empezamos un miércoles. Ahí tenemos una improductividad increíble, ¿no? Pero lo que pasa es que el martes 15 es un feriado interno del Austral, no sé qué pasa, qué santo es, que bueno, no importa. Empezamos miércoles, pero a partir de ahí son todos martes y viernes. Total 78 horas. Lo interesante de esto es que se articula, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, la orientación, todo esto, a todas las regiones de Argentina, sin duda, ¿no es cierto? Y un sesgo hacia el desarrollo de economías sustentables base ecocertificación. Porque hoy la sustentabilidad, si vos no sos sustentable, no le vendés una mandarina a nadie. Esto es así. Capturas de carbono, fundamental, excelencia operativa y mirada estratégica. Estos son un poco los ejes de cómo vamos a encarar este programa. La idea es no venir a enseñar teoría, ¿no? Para nada. La idea es agarrar a cada uno de ustedes y meterles, con todo respeto, una brelata en la cabeza, abrir, así abrirles la cabeza y que el cerebro salga, ¿no es cierto? Y miren el mundo y piensen distinto y se animen, sacarlos de la zona de confort. Ese es el objetivo de esta diplomatura. Los entregables son todos estos. Al fin de curso vamos a rifar una cosechadora. No, es un chiste, no rifamos nada, no nos da el cuero para eso. Entregables, bueno, conectividad en el interior, con qué fin adoptar políticas de excelencia operativa, cómo puedo transformar una producción familiar en un emprendimiento de valor, ¿no es cierto? Excelencia operativa, ahí Walter es un experto, y esto en la producción familiar en un emprendimiento de valor, la tenemos a Oscar, que es un experto en la conformación de pymes y la producción de las mismas, ¿no? ¿Cómo puedo combinar mi producción con las energías renovables y diferenciarme? Sin duda, va a haber una apertura de las energías limpias fenomenales, ¿no? Aspecto que a los europeos les encanta, no solo que les encanta, sino que tienen toda la tecnología para hacerlo y ellos necesitan cambiar sus ecuaciones de carbono brutalmente, ¿no? ¿Cómo negociar un contexto regional para con los tratados de libre comercio existentes y los que vienen en camino? O sea, el slide anterior que hemos visto, ¿no? Productividades varias, ¿no? ¿Puedo diversificar mi producción y mejorar mi estrategia competitiva? Bueno, le vamos a dar los elementos, ¿no? Después va a variar, ¿no es cierto?, de sector en sector, por supuesto. Cada sector, cada segmento tiene sus restricciones y sus condicionamientos, ¿no? Estrategia de marca, lo que llama brand strategy, ¿no es cierto? Esto es fundamental, hacer valer el valor de la marca en el exterior, ¿no? ¿Puedo operar con un offshore warehouse y mejorar mis tiempos de entrega al cliente? Es un offshore warehouse, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo compito yo con Australia? Si Australia está en el vecindario feliz, está a la vuelta de China, Japón, Corea, Taiwán, Indonesia, Filipinas, mercados gigantescos, de 7 a 10 días de navegación. ¿Cómo compito yo que estoy cerca de la Antártida? Bueno, con exportaciones en consignación y operando con un depósito offshore. ¿Se puede? Absolutamente se puede. Absolutamente. Les vamos a enseñar cómo se hace y con quién se puede acordar ese tipo de operaciones, ¿no? ¿Qué puedo intentar con Brasil en el contexto del acuerdo Mercosur-Unión Europea? De todo, de todo. Lo que yo siempre digo, ¿no? Cuando se dé esto, lo que tiene que hacer uno es agarrar, tomarse un vuelo KLM, irse a Holanda, o un vuelo Lufthansa, irse a Alemania, y juntarse con un alemán, un belga, un holandés, un francés, un rumano, un polaco, qué sé yo, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Un danés, y le dice, mire muchachos, yo vengo de Argentina, ahora se firmó este Mercosur Europea, yo tengo una producción en, digo cualquier cosa, en Jujuy, en Salta, en Chaco, en Formosa, ¿no es cierto? Mi mercado es ahí nacional, cada tanto invoco una exportación a Chile, cada tanto invoco alguna exportación chiquita a Uruguay, cada tanto algo en Brasil, pero digamos, yo soy muy local. Yo lo que necesito es un socio importante que me ayude a renovar tecnología, que me ayude a hacer una reingeniería de procesos, que me ayude a mejorar gestión y que me ayude a tener acceso a los créditos que yo en Argentina no tengo, pero ni lejanamente. A lo cual el belga, el holandés te va a decir, fenómeno, lo podemos hacer. ¿Y vos qué me ofreces? Y mira, te ofrezco mostrarte el Mercosur. Te llevo de la manito del Mercosur. Porque si vos te instalás en Brasil solo, los primeros 2 años te van a fumar.
te van a robar hasta las zapatillas, ¿no es cierto? En vez de dormir, te van a robar hasta los zapatos. Lo mismo en la Argentina, o sea, tenés 2 años de deducción que solo vas a perder plata. Yo te llevo al Mercosur y si querés y me autorizas, hacemos una alianza estratégica con algún pequeño monstruito de Brasil para ganar economía de escala y producimos en Argentina, en donde el salario no vale nada, en donde los impuestos van a tender a la baja con el nuevo gobierno, como ya se está anunciando. ¿Para vender dónde? ¿En Argentina? No, si no existe Argentina. Argentina con 50 de pobreza. Y fuera del mundo no existe, ¿no es cierto? Tenemos que ganar economía de escala para venderla al Mercosur, tomar experiencia, ganar eficiencia y después nos tiramos al Asia-Pacífico, ¿no es cierto?, a través de puertos chilenos. Integración que hoy existe gracias a la iniciativa privada, porque la política no hace nada. Pero hoy la integración con Chile existe y los pasos fronterizos existen y los puertos chilenos existen y son eficientes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que hacer la pyme de Santiago del Estero, de Córdoba, de Mendoza, de Chubut, de Neuquén, de Río Negro, de donde sea, ¿cierto? ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es imposible? No, ni lejanamente. Tienen que salir de la zona de confort y tienen que resetear el cerebro, ¿eh? Se viene una Argentina que nunca ha sido, que nunca hemos visto, ¿eh? Hemos visto de a pedacitos en cómodas cuotas los primeros 3, 4 años de Menem, nada más. Después nunca lo hemos visto, ¿eh? Por lo menos yo no lo he visto y yo no soy un spring chicken, ¿eh? No soy un pollo de primavera. Yo tengo 62 años y nunca he visto una cosa así. Yo creo que ahora se viene un cambio de tendencia fenomenal y hay que aprovecharlo, ¿eh? ¿Me puedo equivocar? Sí, claro que me puedo equivocar. Pero me equivoqué muchas veces. Esta vez no creo que me equivoque. Bueno, y acá viene lo instrumental, ¿no? Estas son las materias de la diplomatura. Estas dos que están en amarillo, para el que le interese eventualmente, articulan con la diplomatura de comercio exterior, que este año ya está muy avanzada, pero el año que viene empieza su 4ª edición. O sea que el que se inscribe en esta diplo, y si le interesa la diplo de comercio exterior, comercio internacional, estas dos materias ya están por aprobadas, se dan por aprobadas, ¿no? Pero digamos, estas son las 5 materias, ¿no?, que se van a ver, ¿eh? Acá tenemos justo 2 profesores, ahora les voy a ceder la palabra para que hagan algún comentario de sus materias, ¿no? Excelencia operativa del amigo Walter Canata y estas 2 materias, economía agroindustrial y gestión pymes regionales, del amigo Oscar Faranda, ¿no? Y acá tenemos una pequeña mini bio de cada uno, muy mini porque el currículum da para un slide entero cada uno, pero no tenía presupuesto para más slides. El austral me cortó los víveres, ¿eh? Y acá tenemos otros profes que son de comercio internacional que después ustedes pueden investigar un poquito, pueden ver, ¿no es cierto? Y ahí va. Y acá estoy yo, que soy el que menos importa, ¿eh? Así que bueno, no sé si Oscar, vos querés comentar algo y Bueno, después le cedemos la palabra a Walter para brevemente un par de comentarios. bueno, gracias Alejandro por la invitación y No. bienvenido a todos. Yo simplemente les quería comentar que interesantísimo lo que dijo Alejandro y se une mucho con la economía agroindustrial y la gestión de pyme. O sea, si se resuelve el tema logístico, se resuelve un pedazo de los costos. Y después dijo una frase muy importante, que tranqueras adentro, la Argentina es muy productiva. Porque vi un chat por ahí que alguien escribió de que era todo mejor hacerlo desde Paraguay. Es todo mejor hacerlo desde Paraguay por las macanas argentinas. Claro. O sea, porque si no tuviéramos las macanas argentinas, yo que estoy en la maestría de agronegocios y estoy muy metido en el tema, ustedes piensen que de todo lo que producimos, nos sobran 2/3. O sea que nos consumimos nada más que 1/3. Y con todos los errores, con toda la incoherencia jurídica y con todos los temas impositivos, sin hacer mucho esfuerzo, podríamos producir en poco tiempo, porque hay otra pregunta que es ¿cuántos años? En muy poco tiempo el campo podía producir el 50% más. Con lo cual, uno de los problemas por los cuales no produce el 50% más es porque la inversión no tiene retorno, porque tenemos incoherencia jurídica y porque tenemos un problema logístico que para transportar la soja desde el Chaco y que salga, hay veces sale más caro el flete que criar ganado. Así que yo creo que está muy bien articulado
y se produce lo que se llama, digamos, un efecto multiplicador en la economía. Y otra cosa que yo comparto con Alejandro, que Alejandro es muy optimista, yo soy menos optimista, el cambio llegue tan rápido. Bueno, cualquier cambio que se haga y que haya un plan de estabilidad macroeconómica, no se crean que todo el empresariado lo quiere, porque queda al descubierto las improductividades. La inflación hay veces es un negocio para esconder ineficiencias. Y esto ya sucedió en el plan austral, ya sucedió en la convertibilidad, donde queda al descubierto si teníamos problemas de infraestructura, si tenemos tecnología obsoleta, etc. Con lo cual, cualquier cosa que se haga en el próximo periodo, aunque no sea el 100% de lo que dijo Alejandro, va a ser mejor que la situación actual. Y el otro módulo que me toca a mí es el gestión PYME empresas familiares. Creo que por el transitar en la zona de Cuyo, en la zona de... Veo que hay gente de Posada, yo he manejado yerba mucho tiempo y demás. Son todos emprendimientos familiares que para hacerlo grande, para que Amanda se haga lo que hoy es Amanda, había que hacerle una propuesta de valor. Las familias tienen primera, segunda, tercera generación, así que hablaremos también de toda esa secuencia y de todo lo que significa el protocolo familiar para que la empresa tenga continuidad en manos de alguien, pero que tenga continuidad. Así que bueno, abierto a lo que necesiten y a las preguntas. Buenísimo, muchas gracias. Walter. Bueno, Alejandro, gracias a ti, gracias Oscar, gracias Viviana, bienvenidos a todos. Muy interesante lo que han expuesto hasta ahora. Yo creo que lo que más le vamos a volcar en el aula, como bien dijo muy didácticamente Alejandro de esto de abrir la cabeza, es con los basamentos académicos que manejamos este tipo de cosas, todo el expertise y la experiencia de trabajar durante 30 años en estos modelos. Cuando hablamos de excelencia operacional, hablamos de algo muy cross. ¿Por qué? Porque a veces hay miradas muy lineales en los negocios de las empresas y en realidad en el mundo en que vivimos, desde cada punto la empresa está articulada, con los temas de sustentabilidad, con los temas ambientales, con los temas de que, como todos sabemos, el mundo tiene los commodities, y con respecto a los economistas, sabemos que las ventas menos los costos menos los gastos son los resultados. Ya no le podemos poner a los productos los valores de venta que querramos, sino los que el mercado paga. Entonces tenemos que ser eficientes para lograr bajar costos y bajar gastos. Y eso se logra haciendo excelencia operacional. Y también les vamos a mostrar algunos casos de éxito de clústeres argentinos que, pese a tener los lastres de la infraestructura y los gobiernos y las cosas que no funcionan, han sido casos de éxito de la mano de privados que se subieron al avión y se fueron a Europa a mostrar sus productos por la tangente de las negociaciones que hacen los estados y han logrado punto a punto, B2B, buenos arreglos comerciales. Por supuesto que en un contexto donde el Estado dé las reglas del juego más claras, aporte con temas de infraestructura, con temas legales, con temas de financiamiento, con temas de estabilidad, todo esto se hace mucho más amigable y más factible. Esta es la realidad. Me ha contagiado ese optimismo, Alejandro, le agradezco. Hay otro enfoque que a veces solemos dar, que es importante. La Argentina tiene la suerte que siempre tiene algunos vientos de cola, vientos a favor. Hoy son los minerales, por ejemplo. Negocios de inversiones muy fuertes que van más allá incluso de algunas decisiones que tomen los gobiernos. Entonces yo creo que va a haber un viento de cola a partir del año próximo y por supuesto los temas de infraestructura van netamente ligados a la eficiencia. Hoy no se puede pensar en ningún tipo de desarrollo de negocios si no hay una logística multimodal eficiente, porque su incidencia en el producto es muy alta. Bienvenidos, vamos a tratar de disfrutarnos mutuamente y espero que sea de su agrado todo lo que vayan a escuchar. Buenas noches. Buenísimo, muchas gracias, Walter. Bárbaro, ahora podemos, si querés, Ale, dar un espacio para consultas. Fíjate que ya en el chat hay algunas, así que si te parece comenzamos con estas que ya escribieron. Por ejemplo, Nora consulta si la infraestructura necesaria, ¿cuántos años puede llevar esta infraestructura necesaria?
Bueno, siempre me acusan de que soy muy optimista, pero no soy optimista por definición, siempre he sido pesimista, ¿eh? Pero esta es la primera vez que me tomo la licencia de ser optimista. Doy fe, porque Obviamente, les cuento que años anteriores ha estado tremendo y claro, ahora claro. está No, ahora, cambiado. Están ahora agarrando con el viento de cola. estoy hecho un balazo, ¿no? Mirá, yo creo que va a tomar Guardate un bastante... poco, Alejandro, de ese Sí, pum para arriba, para administrarlo. Guardate un poco. sí, no, por supuesto. No, yo creo Ya me que olvidé más de una vez. sí, va a tomar un tiempo, ¿no? Fíjense, no es una economía regional, pero fíjense lo que está pasando con Vaca Muerta, ¿no? No para de crecer y estuvo 3 años parado el tema del ducto de gas, están haciendo a la velocidad de la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, a todo el mundo le interesa, ¿no? Entonces, obviamente que reformar o hacer una reingeniería de los ferrocarriles no es un tema de un año, va a tomar algunos años. ¿Cuántos? No sé, pero sin duda que si el Mercosur termina cerrando estos acuerdos comerciales con los bloques estos que charlamos o algún otro, el flujo de dotaciones de inversión van a venir, seguro. ¿Y a dónde van a ir? ¿A la compra de empresas? No, van a ir al armado de una infraestructura porque hay muchísima más demanda que oferta. Así de simple, ¿no? Entonces yo creo que en eso también soy optimista. Así que no te sé decir qué tiempo, porque no sería serio si te dijera, mira, esto es cuestión de meses o un par de años. Va a llevar un tiempo relativamente largo, seguramente. Alejandro, yo complementaría tu respuesta con la siguiente. La Sí. demanda presiona la oferta. Uh-huh. Si la Argentina tiene un ordenamiento fiscal y una seguridad jurídica, Uh-huh. el tiempo va a ser más corto del que uno cree. Pero el condicionamiento del privado está muy puesto en la parte fiscal y en la incoherencia jurídica que normalmente tenemos. Así es. Con lo cual, yo creo que como la demanda presiona la oferta, no nos van a perdonar que no produzcamos. El mundo no nos lo va a perdonar, nos lo va a obligar. Bueno, eso, en esa dirección, exactamente, coincido 100%. Ahí vamos. O sea que sos tan optimista como yo, mira. Buenísimo. Mira, acá, bueno, Federico consulta si, no sé si Federico querés abrir el micrófono y decirlo, digamos, en voz alta, no hay ningún problema, si no lo leemos de acá, a ver si lo podemos responder. Pero estaría bueno que se quieran sumar, no hay ningún problema, no se asusten, que así como nos ven somos, así que todavía no hemos mordido a nadie, más bien que queremos sumarlos y que sea reinteractivo esto. Buenas noches. Muy buena Hola. la disertación, como siempre. No, la consulta era porque estaba cuando hice la pregunta, citando muchos ejemplos de Brasil, y bueno, después vino Paraguay, así que lo mencionó después mucho Paraguay, y como que me hace ruido que cada tanto se mencione a Uruguay como destino de argentinos, y no Paraguay, que estando tan cerca, y uno ve la información fiscal y demás del país, y parece como que es más accesible para hacer negocios y para radicarse ahí. Y yo había puesto que era una cuestión de marketing turístico, que Uruguay debe ser mejor que los paraguayos, quizás, pero me llamaba la atención ese aspecto. Era eso nomás. Está bien, está bien. Lo que pasa es que Uruguay está más cerca, más accesible, es más lindo también, ¿no? Bueno, residir en Uruguay. Pregúntenle a Walter, que reside allí, y que siempre que lo llamo Montevideo está en la playa de Punta del Este. Eh, pero es cierto, ¿no? Pero hay mucho residente y cada vez más en Paraguay, ¿eh? Eso es. De hecho, el principal operador de la hidrovía es de capitales argentinos y está basado en Asunción. Es el principal operador, con bandera paraguaya. Es decir, eso es todo un tema. Pero sí, es así como vos mencionás. Alejandro, a eso le agrego que la productividad agrícola en Paraguay es más alta que, Claro, que la de Uruguay, con lo cual, cuando uno quiere hacer producción a escala, al ingeniero agrónomo que quiere hacer un emprendimiento, Paraguay le entusiasma por volumen, ¿no? claro, O sea, claro. cosa que a Uruguay le cuesta más trabajo volumétricamente.
Es más lindo para vivir, es más divertido, está cerca de Punta del Este, pero los volúmenes son más chiquitos, ¿no? Tal cual. Mirá, si me dejan agregar algo, que yo resido en Uruguay. Okay. Depende del enfoque que se le da a Uruguay. Uruguay es muy amigable desde el punto de vista que tiene una estabilidad democrática bastante interesante, tiene una teoría económica muy certera. Yo les cuento que aquí una empresa hace un presupuesto de un año al otro, en enero para el enero del año siguiente, y sabe que va a tener 6 ajuste en su presupuesto, algo impensado en la Argentina. Entonces, este tipo de cosas la hace más amigable para las transacciones, pero tiene un mercado interno muy pequeño y no logra, porque nuestro Mercosur no funciona, trabajar para Argentina o Brasil. Entonces, los paraguayos, y me consta porque participo mucho de ello, vienen y hacen rondas de negocio tratando de que los uruguayos vayan a invertir a Paraguay. Esa es la realidad. Paraguay ha crecido mucho en su economía, tiene mucha infraestructura por seguir desarrollando y no tiene tanta historia industrial. Por lo cual, ese es el motivo de la explosión de las actividades en Paraguay, cosa que en Uruguay no se va a dar por una cuestión de mercado, ¿no? Se dan otro tipo de situaciones, el crecimiento de las TICs, los World Trade Center, donde vienen multinacionales a instalarse, porque de aquí hacen auditoría o control administrativo transaccional de sus compañías, pero no a producir, no a poner valor agregado. Pequeño aporte, pero Punta del Este es lindo. Es lindo, ya lo creo. Natalia había comentado algo respecto de la carga multimodal optimizada, pero posiblemente tenga que ver con algo puntual que estabas hablando en ese momento. No sé, Natalia, si querés ampliar un poquito tu consulta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, me encantó la clase. Gracias. Se nota que hay mucha pasión al momento de contar esto y lo comparto. Sí, en el punto donde vos comentabas justamente de la expansión hacia la operación multimodal, coincido plenamente, primero, que es una forma de optimizarla, y segundo, de fomentar el crecimiento operativo y el crecimiento laboral diversificado. Así que me parece que es hacia donde deberíamos empezar a apuntar para el crecimiento nacional y regional. Sin duda, y incluso, digamos, en el imaginario popular está el tema que los cambios de modo matan la operación. Y en general es así, a menos que vos le metas productividad y le metas infraestructura, ¿no? Por eso es tan importante invertir en infraestructura y hacer que esos cambios de modo influyan muy poquito. De hecho, la carga en Europa cambia de modo permanentemente y no por eso pierde productividad. Lo mismo en los Estados Unidos, ¿no? Que hay casi exceso de infraestructura, ¿no? O en Canadá mismo, ¿no? Aspectos que los vamos a profundizar, llegado el caso. Bien, Martín consulta sobre los aranceles de la diplomatura. Yo se los mando, digamos, como respuesta por mail. Les mando el video de la clase, por si quieren ver alguna cosa, si alguien entró un poquito más tarde o lo que fuera, y les mando toda la información respecto de lo administrativo, digamos, de la inscripción propiamente dicha. Sí, si no les molesta, así no quitamos tiempo de consultas respecto de las temáticas académicas. Ernesto, no sé, Ernesto, si querés consultarlo en voz viva o leemos de acá. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy alumno de Alejandro en la diplomatura de Comercio Internacional. Ah, sí. ¿Qué tal, Ernesto? Pero bien, bueno, me causó curiosidad esta diplomatura de Economías Regionales. Veré si me dan los tiempos, porque creo que se me van a superponer los días o los horarios, no recuerdo bien. Pero le hago una consulta ahí con respecto, acá se habilitó el puerto de Posadas, como dijiste, Alejandro. Sí. Y bueno, Corrientes piensa habilitar puertos aguas abajo de la represa, nosotros estamos agua arriba de la represa, más Corrientes, más Barranqueras, y no son muchos puertos para la zona. O cómo, si hay espacio para todos. Sí, bueno, eso va de la mano. Primero te digo que las dos diplomaturas están pensadas para que no se superpongan, ¿no? Eso, olvídate. Después, si te interesa, lo charlas con Viviana. Continúan las fechas, ¿ves que son los mismos días, martes y viernes? Claro. Las materias que, digamos, las que empiezan son las que se superponen en realidad, así que
Ya las vas a estar cursando. Gracias. Bueno, como vos sabés, por ejemplo, el tema del arroz, los brasileños se están comprando todo, ¿no es cierto? Y los brasileños son especialistas en manejar economías de escala, ¿no? Y aparte tenés el tema del Alto Paraná, que las mismas empresas fluviales están investigando a ver cuánto más arriba en el Alto Paraná se pueden incursionar para empezar a capturar volúmenes de exportación e importación de los estados del sur de Brasil. Así que yo creo que ahí se viene un desarrollo, porque repito, ¿no? Nada de esto sería posible si no hay una vocación de integrar el Mercosur con el mundo, porque si no seguiríamos en la misma mediocridad. Pero las empresas están haciendo movidas importantes y están cambiando de manos. Como decía yo en un artículo, no porque los activos estén precisamente baratos, sino porque están viendo esto que estamos mencionando nosotros. Están viendo una apertura y porque los planetas están alineados y le van a exigir, como decía Oscar, al Mercosur, que de una vez por todas se pongan los pantalones largos y empiece a hacer cosas razonables y se empiece a integrar y empiece a proveer lo que el mundo necesita, ¿no? Así que yo creo que ahí va a haber lugar para todos y es más, yo insisto, va a haber más demanda que oferta porque construir la oferta va a llevar tiempo, pero la demanda va a responder más rápidamente, ¿eh? No sé si hay alguien más Sí, aquí Gonzalo quería realizar una consulta a vos, Ale. Sí. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas para todos. Mi nombre es Gonzalo, soy de la provincia de San Juan. Yo estoy hablando con Viviana, me encargo de la parte logística de una empresa que se encarga de las exportaciones y tanto mercado interno, también de vegetales, frescos y congelados. Quería, ante que nada, agradecer, muchas gracias por la charla, Alejandro, muy interesante. Por favor. Yo como responsable logístico de la empresa me gustaría saber, Alejandro, si la diplomatura, porque veo que está muy enfocada a lo que es cereales, un poco de todo, pero veo que a quién está dirigida, también ahí nombran los vegetales, por ejemplo, como calabaza, zapallo, batata. Nosotros trabajamos mucho con fletes multimodal, como quiero mencionar hace rato. Quería saber si va a estar enfocado un poco sobre ese tema. Sí. Y la segunda consulta, y la última, es el cambio de tendencia importante. ¿A qué se refiere, Alejandro? Bien. No, la clase de hoy fue simplemente un fragmento de lo que va a ser la diplomatura. Me enfoqué en cereales por poner un tema y enfocarme en la hidrovía, pero todo lo que es cadena de frío, todo lo que es cítricos, calabazas congeladas, hortalizas, cítricos, peras y manzanas, todo lo que tiene que ver con frío, muchísimo vamos a ver. Y todo lo que tiene que ver con salir o entrar por Chile también. La evaluación técnica y operativa de puertos chilenos y transportes, identificación, selección y desarrollo de proveedores también. El tema del reefer container es un problema, eso lo tengo muy claro. Les vamos a dar las técnicas como para poder interesar a los armadores chilenos para que de una vez por todas posicionen equipos en tiempo y forma del lado argentino, porque esto es un tema para el armador chileno, eso también. Les vamos a enseñar a pensar cómo piensa un armador. Los vamos a meter ustedes en la cocina de los armadores para que entiendan cuáles son las variables decisorias. No, sin duda, hoy le di a los cereales porque tengo que elegir algo, pero digamos, hay muchísimos temas, entre ellos el tema de tu interés. Y el cambio de tendencia me refiero al cambio de ciclo. Las elecciones, un nuevo gobierno, nueva gente, nueva mentalidad, nueva forma de ver el mundo y sobre todo nueva forma de Argentina en el contexto del Mercosur de relacionarse con el mundo. Hoy Argentina es un país que orbita en Saturno o en Júpiter, estamos fuera del sistema solar, ¿no es cierto? Claro. El año que viene vamos a volver al sistema solar, que ya es bastante, ¿eh? Entonces, el planeta Tierra, vamos a estar por lo menos dentro del planeta Tierra y vamos a hablar un idioma razonable que es integrarnos al mundo, ¿no es cierto? En donde también va a haber jugadores complicados como China, como el mundo árabe, como, ¿no es cierto? Que ya sabemos quiénes, ¿no? Pero, digamos, yo creo que la gente que viene es suficientemente amplia de criterio como para encarar este país a una zona de razonabilidad en el trato con el mundo, ¿no? Cosa que hoy no tenemos, pero ni lejanamente.
A eso me refería. Muchas gracias, Ricardo. No, por favor. Bueno, por el momento, digamos, escritas no teníamos ninguna otra, pero desde ya abrimos la posibilidad de que quien quiera abra el micrófono y consulte. Como verán, todo es muy abierto. Viviana, sí. te quiero decir algo a Natalia, antes cuando hablaba con Alejandro. Además de lo que dijeron, a mí me preocupa mucho el tema jurídico. Si no disminuimos los planes o no encontramos alguna forma de que la gente pueda trabajar en blanco sin perder los planes, va a ser muy difícil en todas esas zonas conseguir mano de obra porque se resisten. Hoy se están perdiendo en Misiones y en el norte cosecha de limones y demás. Uh-huh. Lo veo yo en Mendoza y este muchacho de San Juan lo debe estar viendo en Cuyo, porque no se consigue gente. Y cuando se le propone trabajar a gente temporaria, te dice, si trabajo en negro acepto, pero en blanco no porque pierdo los planes. Creo que uno de los cambios jurídicos que tiene que venir urgente, de la mano del gobierno que sea, es un tema jurídico. Yo no digo que cierren los planes porque hay gente que si no, no puede comer, pero tienen que encontrarle alguna solución para que puedan trabajar, aunque mantengan por un tiempo la cobranza de los planes. Si no, se va a hacer muy difícil el tema mano de obra. El tema jurídico es un tema muy serio. Sí, bueno, por eso yo insistía en las reformas estructurales que, obviamente, si Argentina, en el contexto del Mercosur, se abre al mundo, ¿no es cierto?, van a tener que hacerlas, porque si no, directamente la industria desaparece, porque si van a mantener esta estructura jurídica, como vos decís, Oscar, ¿no?, la estructura gremial y los salarios y todo el tema de los impuestos y más, si no hay una reforma importante, obviamente no competimos con nadie, ¿no? Así que eso yo creo que es condición sine qua non. Yo parto de esa premisa que se va a hacer, ¿no? Si no se hace, bueno, Ahí está el muchacho que habló de San Juan, sabe muy bien cómo que para levantar la cosecha, claro, lo que se hace cada vez la cooperativa, ¿no? Sí, resulta muy difícil conseguir gente, más nosotros también trabajamos lo que es en temporadas, ¿no?, de vegetales, por ejemplo el espárrago, que es de septiembre a diciembre, la cosecha se realiza de lunes a domingo. Entonces, con este tema de los planes, ¿no?, está costando mucho conseguir gente, porque un día de pérdida de cosecha, al otro día hay que volver a cortar el espárrago y se tira, porque va creciendo y se hace como un arbusto. claro. Y con ese tema de los planes, la verdad es muy complejo conseguir gente que quiera trabajar de lunes a domingo. Trabajan de martes en adelante y viernes, sábado, domingo no. Claro. Y lo mismo pasa con la minería, exactamente lo mismo, ¿eh? No hay personal y no hablo de personal formado, ¿eh? Bueno, técnicos no hay, pero tampoco hay personal de operarios, ¿no? Y lo mismo con la industria del vino, ¿no? Eso lo conozco bastante bien. Así que es un tema nacional, sin duda. Así que tenemos que luchar en todas las cámaras y en todas las economías regionales la presión para que se produzcan los cambios estructurales formales de las normas para que todo esto que dijimos sea viable, ¿no? O sea, claro, no esperemos que va a salir un diputado y lo va a sacar. Nosotros tenemos que ejercer presión en la región de Cuyo, en la región del norte, en el NOE, en el NOA, pero tenemos que ejercer una presión muy clara, muy concreta, diciéndole, tenemos trabajo, pero con esta norma la gente no quiere trabajar, ¿no? Así es. La verdad que ya se hicieron las 8 de la noche. Les agradezco tanto que hayan estado con nosotros y de hecho seguimos dispuestos a seguir contestándoles, pero se me parte el alma de todo el tiempo que estuvieron. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado lindo. Como les decía, esto es una pequeña muestra de lo que va a ser, que está bueno también que lo conozcan, porque a nosotros nos interesa que si ustedes, digamos, forman parte de nuestro proyecto, realmente esté alineado con las expectativas. Por eso es que también quisimos invitarlos con esta propuesta así cortita de cómo va a ser el programa, porque en realidad es importante que en realidad machee con las expectativas de ustedes. No quiere decir que esto
cubra lo que todo el mundo quiere. Por eso es que se los queríamos mostrar y ser sumamente transparentes. Tenemos un montón de cosas lindas para ofrecerles, que son nuevas, que están actualizadas, que están protagonizadas por referentes del tema. Todos los profesores de este programa son personas que, aparte de ser buenísimas desde el punto de vista académico, son referentes del tema y viven, y los problemas que les van a contar no los vieron en un PowerPoint, ni lo vieron en un paper, lo viven en carne propia. Entonces, en realidad, van a tener un gran sentido de empatía, le duele el zapato en el mismo lugar que ustedes, básicamente. Entonces, bueno, nada, queremos ofrecerles esto, una actividad un poquito distinta a lo mejor de las que hay en el mercado, porque esto es como muy vivencial, es muy de compartir experiencias y es muy concreto, como dice Ale, al hueso, o sea, es como to the point, es muy concreto, muy herramientas de aplicación inmediata casi, o sea, práctico, esto es todo bajado a tierra. Esta es la propuesta nuestra. Fantástico. Entonces, cualquier duda, consulta, estamos a disposición vía Viviana en todo lo administrativo, lo organizacional, y nosotros para evacuar cualquier consulta de cualquier materia o cualquier tema que por ahí les haya quedado en el tintero.